¿Ahora se escucha? ¿Más o menos se me escucha? Más o menos. Más o menos, ahora un poco mejor. Sí. Tiene que ser un tono más mitinero el de esta noche. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y gracias a los organizadores por invitarme. Yo os confieso que tengo una sensación de pudor. Hay gente que me dice qué valiente eres yendo a algunos medios de comunicación y eso no me sienta bien. A que alguien me llame valiente a mí cuando hay jóvenes que se están jugando. ¿Ahora mejor? Sí. Ahí. Es que esto supone pesar permanentemente el megáfono, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que me dice eres muy valiente por ir a discutir a los medios de comunicación, y a mí que me digan eso me genera un enorme pudor, porque al fin y al cabo estamos delante de jóvenes que se están jugando su salud por defender lo que piensan, que en última instancia es la defensa de lo público, la defensa de lo de todos. Y ir a un plató de televisión y discutir es relativamente fácil. Lo que es mucho más difícil y requiere mucho más valor es tener que buscar trabajo, es tener que irse del país, es levantarse a las 5 de la mañana para coger un tren de cercanías, ir a un trabajo de mierda en el que te pueden echar en cualquier momento. Quien se atreve a hacer huelga cuando sabes que te pueden echar perfectamente del trabajo, quien tiene que cuidar a su madre o a su padre que tiene muchos años porque no hay ley de dependencia, quien tiene que partirse la espalda para pagar una tasa universitaria porque están subiendo cada día más. Eso es ser valiente. Y sin embargo yo vengo aquí y me hacéis un montón de fotos y está bien sentirse útil, pero creo que es crucial que tengáis en cuenta que lo que podemos representar algunos que salimos en los medios de comunicación no significaría nada si no hubiera un montón de gente que representa una indignación social, que se ha abierto paso hasta que los dueños de los medios de comunicación decidan que eso se ha terminado en los medios y que sirve para que discutamos de algunas cosas. Pero los protagonistas sois vosotros y yo no he venido aquí a deciros qué es lo que tenéis que hacer o a daros la solución a preguntas difíciles sobre cómo se cambia todo esto y qué tendríamos que hacer. He venido a tratar de discutir y he venido a tratar de discutir con una propuesta que implica un cierto cambio respecto a cómo nos planteamos ciertos problemas. Normalmente en este tipo de charlas discutimos de cómo protestamos, de a cuántas manifestaciones vamos, de si tiene sentido movilizarse, de si tiene sentido organizar manifestaciones, y a mí me apetecería, o sea, aparte de que el cuerpo me pide ya no tanto ir a manifestaciones a protestar, sino ir a alguna manifestación a defender a un gobierno que por ejemplo, expropiara a los bancos, de un gobierno que hiciera una reforma fiscal para que los ricos pagaran, ir a manifestaciones a defender a un gobierno que hiciera una ley de medios que permitiera que los medios de comunicación no fueran patrimonio solamente de multimillonarios. Me apetecería eso, el que pudiéramos hablar de qué es lo que tendría que hacer un gobierno democrático. Aquí se plantean dos dudas. Hay gente que me dirá, y seguramente tienen razón, las instituciones sirven para cambiarlo todo, las instituciones sirven para conquistar el poder. No, ni siquiera ganar unas elecciones, ni siquiera tener el poder ejecutivo de un Estado supone tener el poder. Eso ya lo decía Salvador Allende. Hemos conquistado el gobierno, pero estamos lejísimos de haber conquistado el poder. Y sin embargo, hay veces que los débiles, que los de abajo, que la gente normal, sobre todo en un momento como este, en un momento en el que el miedo se ha convertido en un operador político en manos de los ricos, el miedo que decíamos antes a que te echen del trabajo, el miedo a no poder ayudar a tus padres, el miedo a no poder estudiar, el miedo a tener que emigrar, el miedo a no tener una pensión, es muy difícil que en un contexto así se produzcan niveles de organización social y de respuesta amplia. La gente dice, ¿y por qué no nos movilizamos? ¿Y por qué no salimos a la calle con la que está cayendo? Pues porque el miedo opera como elemento político. ¿Por qué la gente muchas veces no hace huelga? Pues porque tienen miedo a que les echen del trabajo y saben que les van a echar. Y saben que con los sindicatos que hay, los sindicatos, que son un elemento crucial de resistencia a los recortes sociales, pero que no es suficiente. No hay sindicatos poderosos en este país. No hemos ganado las huelgas generales. ¿Y eso qué implica? Pues que en última instancia, ¿qué es lo que le queda a la gente de abajo? Pues le queda la ley. Y le queda eso de irse a un colegio electoral y dejar un papelito dentro
dentro de una urna. ¿Y eso es suficiente? ¿Eso basta? ¿Eso va a solucionar todos los problemas? No, pero a veces eso sirve para meter un susto a algunos, sobre todo en momentos de debilidad como estos. Hay gente que cuando ve a los mineros protestar, dice, claro, es que los mineros tienen más narices que el resto de la gente. Y los mineros tienen muchas narices, pero sobre todo tienen una comunidad que les apoya. Tienen sindicatos fuertes, tienen empleos con unas condiciones que les permiten sentar en la mesa de negociación a sus patronos. Y es por eso por los que pueden llevar a cabo movilizaciones y formas de acción colectiva muy contundentes, porque tienen el poder suficiente para hacerlo. Pero es que son más valientes los mineros que los teleoperadores, son más valientes los mineros que quien sirve copas sin contrato un fin de semana, son más valientes los mineros que un telepizzero que va en una moto que funciona mal y que muchas veces no tiene contrato. No es un problema de valor, es un problema de lo que tienes a tu alrededor. Y eso es lo que hace que a veces plantearse lo que significa el poder de las instituciones sea muy importante. Cuando digo un gobierno democrático, estoy diciendo un gobierno de izquierdas. No, si es que en este momento no hace falta ni ser de izquierdas. Yo soy de izquierdas y se me nota, o sea, no puedo engañar a nadie. Pero las propuestas que voy a haceros esta noche son propuestas que os pueden sonar radicales, pero es que no son ni siquiera de izquierdas. Son propuestas patriotas. Y cuando digo patriota, ser patriota no tiene nada que ver con imponerle una bandera a nadie. No tiene nada que ver con hacer un desfile el 12 de octubre, que es un homenaje a un genocidio en América Latina. No tiene nada que ver con celebrar las victorias deportivas de multimillonarios que no tienen más patria que su dinero y que muchas veces defraudan Hacienda. Ser patriota es defender el derecho a decidir sobre todas las cosas y defender los servicios públicos. Y lo que os propongo esta noche que discutamos de qué es lo que debería hacer un gobierno son medidas que cualquier patriota, independientemente de cuál sea su nación, se sienta español, se sienta catalán, se sienta vasco, se sienta gallego, debería asumir como algo que es absolutamente crucial para establecer una convivencia decente. Hablamos de que haya un país decente, y un país con 6 millones de parados no es un país decente. Un país en el que ha aumentado un 5,4% el número de multimillonarios al mismo tiempo que 1 de cada 4 españoles es pobre, no es un país decente. Un país en el que con total impunidad un representante de la COE dice que hay que cobrar menos que el salario mínimo, no es un país decente. Hablamos de patriotismo, de decencia, de democracia. No necesitamos hablar de más, no necesitamos hablar de comunismo, de socialismo, de socialización de los medios de producción. Basta con hablar de sentido común, y eso hoy suena muy radical. Cada vez que dices eso en un medio de comunicación te dicen Cuba, te dicen ETA, te dicen Checa, te dicen guerra civil, cada vez que hablas de cosas que son de puro sentido común. ¿Qué es lo que han hecho los últimos gobiernos? Se llamen gobiernos del Partido Popular o gobiernos del Partido Socialista. Han hecho lo que les han mandado que hicieran, una cosa que se llama la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que era básicamente austeridad. Hay que ser austeros para salir de la crisis, hay que aplicar recortes. ¿Y qué es lo que han hecho? Reducir los salarios de los trabajadores públicos y favorecer las condiciones para que se reduzcan todos los salarios. Han hecho reformas laborales los dos gobiernos que han abaratado el despido y que han reducido los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y no lo digo yo, es que los sindicatos les hicieron huelgas generales a los dos gobiernos. Han subido los impuestos, pero ¿se los han subido a los ricos? No. Han subido el IVA sobre productos de primera necesidad, sobre las cosas que la gente va a comprar al supermercado. Han privatizado y externalizado todo. Eso es lo que pasa con las basuras. Madrid huele a mierda, pero huele a mierda prescrita y presunta. La mierda de los que han convertido los servicios públicos en el patrimonio de unos pocos. ¿Sabéis quiénes son los beneficiarios de los despidos y de la reducción de salarios? Las constructoras como ACS, como OHL, que son precisamente los donantes de la Gürtel. El señor Villar-Mir, alias el imputado, donó varios millones de euros a la Fundación FAES. Agarran lo público, lo privatizan, lo externalizan, lo destruyen, lo convierten en un servicio que es un desastre y además hacen caja con eso. ¿Y cuál es el problema? Los piquetes informativos, que son muy violentos y que atraviesan demasiados límites, y hay que ver la imagen internacional de Madrid. La imagen internacional de Madrid no es la alcaldesa hablando un inglés de puta madre, hablando de la Relaxing Cup o café con leche. La imagen de Madrid es el problema de las basuras.
Es que claro, hay comerciantes que se quejan, pero si preguntamos a cualquier comerciante, sabe que sus problemas es que la gente no compra. ¿Cómo va a comprar la gente si hay ajustes? ¿Cómo va a comprar la gente si no tiene dinero? ¿Cómo va a comprar la gente si tiene que comprar medicamentos? Si no puede pagar la tasa de matrícula, si no tiene trabajo. ¿Cómo va a comprar la gente? El problema de que la gente no compre no es la basura, son las políticas de este gobierno. ¿Qué han hecho con las pensiones? Reducir las pensiones y aumentar la edad de jubilación. Incluso en Alemania, ya veíamos el otro día en un programa de televisión, que hay jubilados de 75 años que tienen que trabajar para vivir, porque no les da con la pensión. Ese es el futuro, tener 80 años y tener que trabajar para vivir porque no te da, llevando toda la vida trabajando. Han subido las tasas universitarias y además han favorecido a los colegios concertados de los privilegiados. Hablan de libertad. Sí, claro, libertad del que puede pagar. Libertad del que puede pagar. ¿Sabéis lo que pasa cuando se convierte un derecho en un servicio? Pues que deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio de quien puede pagarlo. Han encarecido los medicamentos y han degradado la asistencia sanitaria. ¿Y todo ello para qué? ¿Para qué era? Porque eso era por algo, ¿eh? Podríais decirme, porque son unos hijos de puta. No es solamente por eso. Ellos decían que los ajustes iban a servir para salir de la crisis. Había que salvar a la banca, había que rescatar a los bancos. Y os dais cuenta, el problema de este país era la deuda del sector financiero. Y había que rescatar al sector financiero. Hubo un rescate. ¿Y quién paga el rescate? Vosotros. ¿Cómo lo pagáis? Cuando no podéis llenar la cesta de la compra y llegar a fin de mes, porque esas son las consecuencias de las políticas de austeridad, que la deuda de los bancos la pague la gente normal. Y eso se supone que era para algo, eso se supone que era para facilitar el crédito a la pequeña y a la mediana empresa y a las familias. ¿Os habéis ido a un banco a pedir un crédito? ¿Alguno que tengáis una tienda, habéis ido a un banco y os han dado un crédito en este momento? ¿Fluye el crédito? No fluye. Las medidas que han tomado sencillamente, esto que estoy diciendo no es ideológico, es la mera constatación de la realidad, no es servida para nada. Prueba de ello es que seguimos teniendo unos niveles de paro escandalosos. El poco empleo que se genera en condiciones de escándalo. En este país, y lo dice la Iglesia Católica, no lo digo yo, cada vez hay más gente pobre que trabaja, que trabajando, que teniendo un salario, es pobre, y entonces no puede ir a las tiendas a comprar, y se supone que el capitalismo eran sociedades fundamentadas en el consumo, pero para poder consumir tienes que tener una renta que te permita consumir, y parece que no está funcionando. Han creado una figura estupenda, los falsos autónomos. ¿Qué quiere decir que tienes que hacer autónomo para currar? Pues que además de pagar unos 280 euros al mes, pagar por trabajar, asumes todos los riesgos. Un autónomo no se puede quedar enfermo. Y esa ha sido una de las fórmulas que han dicho en la que tenéis que haceros todos emprendedores, cambiar vuestra mentalidad. Es mentira, además, que las políticas hayan generado empleo, ha disminuido la población activa. ¿Por qué? Porque los españoles se van y se van también los extranjeros, que eran la base de sostenibilidad del sistema de pensiones. Porque si no hay jóvenes... Muchas gracias. Ahora ya no tengo que usar el tono de meeting. Diles que te avisen si lo quieren más alto. ¿Sabes? ¿Qué os parece? ¿Se escucha bien? Sí. Decía que la población activa desciende, que hay muchísima gente que ha nacido aquí que se va y muchísimos trabajadores que vinieron a trabajar aquí que se van a sus países de origen y que entonces no se sostiene el sistema de pensiones. En este país, que podía tener olimpiadas, que tiene una casa real estupenda, una casa real a la que no le llega el dinero a fin de mes, no sé si os habéis enterado, un país de grandes eventos, de Fórmula 1 y de todas estas cosas, dice Cáritas que 1 de cada 4 españoles es pobre y que desde 2006 se ha incrementado la desigualdad en un 30%, por no hablar, como decía antes, de la gente que tiene un trabajo y es pobre. En este país hay hambre. Y no lo digo yo, esto si lo dijera en la tele me dirían demagogia, demagogia, más hambre hay en Cuba. Varias organizaciones alertaban a la ONU de que hay miles de niños pasando hambre en España y el Ayuntamiento de Barcelona detectaba 2.600 escolares con malnutrición. ¿Os acordáis del señor Hernando burlándose de las 3 comidas en Andalucía? Que si éramos Etiopía, pues es que en algunos aspectos debemos parecernos a Etiopía. El gobierno además ha reducido la ayuda a los más débiles, que es una cosa muy razonable en tiempos de crisis. Hay más de 2 millones de parados apuntados, por no hablar de los que no se apuntan, que no reciben absolutamente ninguna prestación. Si esto lo comparamos con los ricos, vemos que las grandes fortunas han aumentado en España.
¿Han servido para algo todas las medidas de ajustes que ha tomado el gobierno? No han servido para absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque hay un mecanismo político que se llama corrupción. Os han contado que la corrupción es una suma de deshonestidades. Es decir, claro, es que en todos los partidos pasa igual, en todas las profesiones. Hay políticos corruptos como hay taxistas corruptos, hay buena gente como mala gente. La clave es separar las manzanas podridas de las manzanas sanas. Eso no es entender cómo funciona el mecanismo. La corrupción es lo que sirve para que los que no se han presentado a las elecciones gobiernen. ¿Qué es lo que significa Bárcenas? ¿Pensáis que tiene alguna importancia que Bárcenas tenga dinero en Suiza? Es el chocolate del loro. Bárcenas no es más que una pieza en un engranaje complejo que servía para que las grandes fortunas de este país, sobre todo las constructoras, sobornara a los partidos del gobierno y a los principales dirigentes políticos de este país a cambio de concesiones administrativas. Aquí algunos hablan de los emprendedores, pero los grandes ricos de este país nunca han sido emprendedores, han sido chupópteros. Han sido parásitos que se han dedicado a vivir del Estado. Esos mismos que dicen que hay que adelgazar el Estado, que esto de tantas comunidades autónomas sale muy caro, que hay que dejar de que la economía fluya de manera natural, son los mismos, como el señor Arturo Fernández, que presume además de no pagar Hacienda, que han vivido a costa del Estado. ¿Dónde está Felipe González? ¿Dónde está José María Aznar? En consejos de administración de grandes empresas. Felipe González es abogado laboralista. O sea, es tan terrible, es tan revolucionario, es tan radical pensar que un señor que es abogado laboralista se dedicara a ejercer su profesión, a ejercer el derecho a ser abogado de trabajadores después de dejar la presidencia. Debe ser muy radical. Lo suyo es que un señor que dice que es socialista, cuando deja de ser presidente, esté en consejos de administración de empresas energéticas que su gobierno ayudó a privatizar. ¿Y dónde está el señor José María Aznar? Hizo una oposición, es inspector de Hacienda. ¿Está trabajando en el Ministerio de Hacienda ejerciendo su profesión? No. Está en consejos de administración de empresas a las que favoreció desde su posición de gobierno. Esa es la corrupción estructural. Es un mecanismo a través del cual los ricos sobornan sistemáticamente a los representantes públicos. ¿Cuál es el problema de la Gürtel en última instancia? Seguramente habéis escuchado a Esperanza Aguirre diciendo: no, yo fui la primera que alerté, pero sin vergüenza. Nadie como la Comunidad de Madrid ha firmado tantos contratos fraudulentos con las empresas que sistemáticamente hacían donaciones al partido. ¿A cambio de qué? O sea, uno no monta una gran empresa para hacer filantropía, para ayudar a la gente, sino para ganar dinero. ¿Qué es lo que conseguían haciendo donaciones? Hacer inversiones. Y no es un problema de que tengamos una montaña de golfos. Es verdad que son unos golfos, pero es lo de menos. El problema es que hay todo un entramado montado para que funcione así, a todos los niveles. Sí, señor. Y os pregunto ¿qué habría que hacer? Lo que habría que hacer, ya insisto, que es una cosa como muy sencillita. Lo primero, si el problema de este país, como de tantos países del sur de Europa, es la deuda, y esa deuda tiene que ver con el comportamiento mafioso, con el comportamiento criminal de las entidades financieras, habrá que hacer una auditoría pública de la deuda. Todas las religiones, la cristiana, la islámica, dicen que las deudas ilegítimas no se pagan. Pues muy bien, tiene que haber una comisión de expertos, de gente que venga de la universidad, que sepan de economía, que hagan una auditoría y establezcan que seguramente una parte fundamental de la deuda es ilegítima y las deudas ilegítimas no se pagan. Y que por delante de los intereses de los tenedores de deuda, que son señores con mucho dinero, que forman parte de los poderes financieros, están los derechos de las familias a ejercer una vida normal, a tener una sanidad decente, a poder llevar a los críos a la escuela, a poder utilizar el transporte público, a poder tener un salario digno. Y para decir esto no hace falta ser rojo ni ser de izquierdas, basta con ser patriota, basta decir: mire usted, entre los intereses de la gente que está en la calle y los intereses de los tenedores de deuda que se dedican a especular con ello, entiéndame, yo gobierno en un país y respondo ante la gente que me ha votado, no respondo ante ustedes, que por otra parte me parecen unos criminales, porque han sido las actitudes de ustedes las que han venido a este desastre. Ustedes dicen que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, pero hipotecarse para tener una vivienda no es vivir por encima de tus posibilidades. No lo es, no lo es. Tener que pagar tasas universitarias no es vivir por encima de tus posibilidades. Uno no puede pensar que le van a echar del trabajo cuando compra una vivienda para vivir, cuando en este país además no se favorecía el alquiler, se facilitaba, se promovía que la gente pudiera alquilar.
La segunda medida, hay que tomar el control de la política monetaria. Si somos demócratas, no podemos ceder el principal instrumento de la política económica a un órgano que no controla a nadie, que se llama Banco Central Europeo. Alguien dirá, es que formamos parte de un club. Pues te vas al club tú con tus amigos, pero es que en mi país no puede formar parte de un club que está contra los intereses de mi país. Y si ese club implica tomar decisiones que llevan a la miseria a la mayor parte de la gente, pues nos tendrán ustedes que echar del club y tomaremos el control de la política monetaria, y eso implicará una devaluación que nos permita ser competitivos en el mercado exterior. ¿Esto es ser revolucionario? No, esto es simplemente defender un país. ¿Esto quién lo ha hecho? Los rojos, mentira. Esto lo han hecho países de un montón de signos políticos, lo hicieron los rusos, que no me causa ninguna simpatía. Lo hizo el gobierno patriótico de Ecuador y lo hizo el gobierno patriótico de Argentina. No era una cuestión ideológica, era defender sus intereses como país. Digo yo que si tenemos que facilitar el crédito a la pequeña y a la pequeña y a la mediana empresa, pues hombre, ya puestos a lo que nos hemos gastado, nacionalizamos la banca, ¿no? Y con el control público de la banca aseguramos que esa banca va a estar al servicio del desarrollo social de nuestro país, que se tiene que convertir inmediatamente en derechos sociales y en bienestar. Ya que nos hemos gastado tanto dinero, pues vamos a tomar el control de eso. Habrá que cambiar el Código Penal. Aquí se habla mucho de la doctrina Parot, pero los verdaderos peligros para todos nosotros son estos señores que, si de repente se planteara una recuperación de la soberanía, se llevarían todos los dineros que ha producido la gente trabajando a paraísos fiscales. Pues cambiamos el Código Penal y a lo mejor hay que ponerles las esposas, hay que sentarles en un tribunal y hay que llevarles a la cárcel, porque llevarse la riqueza del país es lo que implica que mucha gente tenga que morir antes en los hospitales. Es que llevarse la riqueza del país es lo que implica que mucha gente no tenga trabajo. Es lo que implica que haya mendicidad por las calles, es lo que implica que la gente se tenga que poner en huelga. Así que si usted quiere sacar la riqueza de este país para llevarla a paraísos fiscales, usted va a estar cometiendo un delito y vamos a actuar contra usted. Habría también que ampliar la titularidad pública de ciertas, digamos, industrias estratégicas. ¿Qué es esto de que los transportes puedan ser privados y externalizados? ¿Qué es esto de que la energía, que es lo que os puede mantener calientes en vuestras casas, vaya a ser una cosa privada? ¿Qué es lo que implica que los servicios públicos como la limpieza vaya a estar en manos de empresas privadas que quieren reducir los costes al mínimo, bajar los sueldos a los trabajadores, reducir el número de trabajadores, vaya a estar en manos privadas? Que Madrid esté limpio es un derecho de los madrileños y eso implica que esto no se puede vender para que otros hagan país, porque en este país nos han dicho que es mejor, chicos, que no estudiéis y que no os forméis, que aquí lo que aspiramos a ser es un lugar para que vengan a veranear los alemanes a la Costa del Sol y les ofrecemos sol y playa, prostitución, Eurovegas en la que se va a poder fumar y se va a poder hacer cualquier cosa. Pues no, yo no quiero un país así y no hace falta ser de izquierdas para decirlo, basta con ser patriota. Yo quiero un país que apueste por las energías renovables, que eso se puede hacer perfectamente desde mecanismos estatales. Yo quiero un país con una industria suficiente que no provoque lo que está ocurriendo ahora, que los alemanes han diseñado una Europa que en términos de productividad sitúa a todos los países de la periferia en una situación de absoluta dependencia, y un patriota no permite que su país sea dependiente de los intereses de los bancos alemanes. Habría que hacer una reforma fiscal redistributiva. En este país los inspectores de Hacienda dicen que el 90% del fraude fiscal procede de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Una democracia no se construye con antidisturbios, se construye con inspectores fiscales que van a buscar a los ricos y decirles: mire usted, les vamos a dejar que sigan siendo ricos, porque no somos revolucionarios, pero al menos ustedes van a pagar. Y simplemente, si hubiera una reforma fiscal progresiva, en este país habría recursos suficientes para hacer muchísimas cosas. La pregunta que os hago: ¿esto se puede hacer solo en ese país de países que se llama España? Yo creo que no, que para eso hacen falta una alianza muy amplia. Y creo que la oportunidad son las elecciones europeas. Creo que es fundamental que las gentes de este país hablen con las gentes de otros países de la periferia de Europa y planteen un desafío. Y miren América Latina, porque en América Latina han demostrado que hay una forma de gestión política alternativa al neoliberalismo que ha funcionado en los últimos tiempos, y por eso hablan tan mal de ellos en los medios de comunicación, y por eso les atacan tanto, y por eso les insultan, porque ha funcionado en los últimos tiempos. Y aquí está el problema de la izquierda. Yo estoy harto de una izquierda que quiere jugar a ser la izquierda del PSOE. Nosotros
hacemos la carrera por la medalla de bronce. El PSOE dice que es de izquierdas, pero en realidad no es de izquierdas, la izquierda real soy yo, así que usted que está decepcionado con el PSOE, vóteme a mí. Y sales a por la medalla de bronce. Sales a jugar un partido de fútbol en el que te meten 3, pero si tú metes un gol te das por satisfecho. Yo creo que no toca. Yo creo que la izquierda se tiene que convertir en pueblo y ser una alternativa de país. O sea, en este momento creo que se puede hablar a muchísima gente, que lo importante no es la identidad de yo estoy a la izquierda de la pared o soy más de izquierdas que tú. En este momento lo más radical es simplemente ser demócrata y decir que yo no aspiro a ser el tercer puesto. Y esto es terrible. Susana Díaz, la presidenta del gobierno de Andalucía, decía una cosa que era muy razonable. Decía lo que estamos experimentando en el gobierno de Andalucía se podría hacer a nivel estatal. Y yo sé que en el gobierno de Andalucía se han hecho cosas buenas y que la izquierda esté en un gobierno implica que se pueden hacer ciertas cosas. Pero mientras un partido de régimen, uno de los partidos que ha apostado por un modelo de desarrollo fundamentado en burbujas inmobiliarias y en la especulación urbanística, mientras ese partido sea el socio mayoritario, no se pueden hacer cosas serias en este país. El Partido Socialista, que ha hecho una conferencia hace muy poquito, no se atreve a hablar de auditoría pública de la deuda, no se atreve a hablar de reindustrialización del país, no se atreve a hablar de una reforma fiscal para que paguen los ricos, no se atreve a hablar de la reversión de todos los procesos de privatización. Por no atreverse, no se atreve ni siquiera a decir que al jefe del Estado quizá tendría sentido votarlo y que no fuera el heredero a título del rey de dictador Francisco Franco. ¿A qué se van a atrever? ¿A qué se van a atrever? Con los partidos de régimen, se llamen PSOE, se llamen PP, se llamen Convergencia y Unió, se llamen Partido Nacionalista Vasco, es mejor que no haya que pactar. En política hay que pactar con canallas, porque la política no depende de los principios, depende del poder que se tenga. Pero hay que trabajar para tener poder de verdad. Y para tener poder de verdad en estos momentos es crucial aprender una lección fundamental que dio el 15M a la izquierda. El 15M se convirtió en una señal para todo el mundo. Incluso se debatía al principio, ¿esto es de izquierdas o es de derechas? Eso es lo mejor que nos puede ocurrir. Llegar a un sitio en el que alguien te dice, mira, yo no soy comunista como tú, pero me parece interesante lo que estás diciendo. Ese es el escenario en el que las cosas pueden cambiar en este país, apelando al sentido común de la gente. Hay que disputar el sentido de las palabras. Ellos dicen que votar es simplemente depositar una papeleta cada 4 años en una urna. Y yo digo que no, la democracia no es eso. La democracia viene del griego, demos y kratos, y significa que el poder tiene que estar en manos del pueblo. Y que el poder esté en manos del pueblo significa poder decidir y poder hacer cosas. La democracia es incompatible con los recortes de derechos sociales. Si no hay derechos sociales, no hay democracia. Hay que disputarles ese concepto. Ellos hablan de libertad, claro. La libertad es fundamental, pero la libertad no es eso que une al señor Emilio Botín y a alguien que tiene que dormir en un cajero automático. Mientras haya condiciones así no puede haber libertad. Es la libertad de elegir. Puedo elegir qué me compro, pero si no tengo dinero para comprar, ¿qué libertad tengo? Si la libertad es la libertad de consumir, ¿de qué libertad hablamos cuando 1/4 de las personas en este país son pobres? ¿Qué libertad de elegir tiene una madre de familia que tiene a su madre anciana en casa, que tiene 2 hijos en el paro, que el marido tiene más de 50 años y no encuentra trabajo? ¿Qué libertad tiene esa mujer si no hay servicios sociales que garanticen su dignidad? Yo te la digo, Ninguna, ¿verdad? Te pisan los que están al lado. Todavía peor, que eso existe y lo hay. Es una vergüenza lo que pasa en España, desde arriba y al lado. Pues eso es lo que tenemos que disputar, compañeras. No me quiero extender mucho más por 2 razones. La primera es que dentro de un ratito me tengo que ir al Gato al Agua a pelearme. Dale caña, Pablo. Solo tengo un casco en la moto, no te puedo llevar. Puedo ir yo, que yo tengo ganas de ir a uno de esos debates. Yo tengo ganas, les digo que te invitan. Hay mucha gente, que siempre periodista, no. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué vas a estos programas que son un circo, en los que solo habla gente de derechas? Pues porque la gente no milita en los partidos, la gente milita en los medios de comunicación. Cuando tú vas por la calle y ves a una persona con un periódico, si le ves con La Razón, ya sabes lo que piensa. Si le ves con ABC, ya sabes lo que piensa del Rey. Si le ves con El Mundo,